momento de analizar las variaciones, tomarle la temperatura económicamente a los hogares a nivel nacional. Y quién más nos puede acompañar, por supuesto, Urpi Torrado, gerenta general de Datum Internacional. Urpi, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Con esta información que se recoge en esta última encuesta, este último estudio de Datum, ¿cuál ha sido, digamos, la lectura en materia económica? ¿Cómo están los hogares peruanos en el mes de agosto? Bueno, están bastante complicados. Hemos visto que ya los hogares, en encuestas anteriores, decían que durante la pandemia se gastaron los ahorros, porque bueno, no tenían trabajo, mucha gente se quedó sin trabajar o sin poder realizar la actividad que ellos regularmente realizaban para generar ingresos, ¿no? Entonces, primero se gastaron los ahorros y luego vino el endeudamiento. Y lo que vemos es que entre una medición y otra sigue aumentando. En este caso ha aumentado 4 puntos, pero la tendencia es eso, a crecer el nivel de endeudamiento en los hogares. Entonces nos encontramos frente a una situación bastante complicada, ¿no? Por un lado, la caída del empleo formal versus 2019, digamos, por niveles pre-pandemia, la disminución también del ingreso. Hemos preguntado en esta encuesta también si sus ingresos son iguales, mayores o menores que antes de la pandemia, y un porcentaje importante de peruanos manifiesta que sus ingresos son menores que la pandemia, 58%, ¿no? Estamos hablando más de la mitad del país. Entonces, con ingresos más bajos, endeudados, sin ahorros y además en un contexto de subida de precios, eso hace que la situación de los hogares esté bastante complicada y además o sea, lo que vemos es que la gente no se siente estable, o sea, que tiene temor a perder su principal fuente de ingresos, porque bueno, ya ha habido una situación, digamos, la pandemia marcó un hito importante, ¿no? Donde mucha gente dejó de generar ingresos y bueno, de alguna manera pudo sostenerse, como te decía, entre el ahorro y el endeudamiento, pero ahora la situación se complica, ¿no? Porque esos ahorros ya no existen y ya están endeudados, entonces más probablemente no podrían resistir. Entonces eso genera mucha preocupación en los hogares. Vemos que las encuestas que hacemos sobre los niveles de estrés, el nivel de estrés en los hogares, en las familias, es bastante alto. Ahora, Urpi, claro, si esto lo podemos graficar con una fotografía o una imagen mental, las familias ahora a nivel nacional están con los bolsillos afuera, es decir, ya no tienen nada, se han gastado los ahorros. Ahora eso demuestra pues que ha subido el porcentaje de peruanos que tienen deudas en casa, solamente en casa, sin contar si por allí de repente tienen algún emprendimiento que sostener, que probablemente los ingresos de esos emprendimientos los usen justamente para pagar las deudas. Urpi, ¿cómo ha sido, por ejemplo, esta cifra? Ha subido de 68% a 72% de los peruanos con deudas. ¿Cómo es a nivel nacional? En el norte, ¿cómo se ha comportado? En el oriente, ¿cómo se ha comportado? Y en el sur, ¿cuál es la situación? La situación en realidad en general es bastante pareja, es decir, el nivel de endeudamiento es bastante alto en todas las regiones del país, pero efectivamente en Lima el porcentaje es ligeramente menor que en otras regiones y el pico más alto es en el norte. En el norte 77% de los hogares está endeudado, es decir, es casi 8 de cada 10 hogares que hoy día se siente ahogado por deudas. Y los ingresos, respecto a los ingresos, Urpi, ¿cuál ha sido, digamos, el panorama? ¿Hay cierto pesimismo, sobre todo en lo que o en lo que resta este 2022? ¿Hay cierta esperanza o no, o desesperanza en todo caso, de que se encuentre un puesto de trabajo que genere este ingreso rentable, ¿no? O adecuado? No, los niveles digamos, de esperanza, de expectativa hacia encontrar, digamos, una mejora en la situación es bastante baja o casi nula, e incluso no solamente porque no depende de la persona, sino también ven el contexto país bastante complicado y evalúan muy mal la labor del gobierno en materia económica. Y respecto también al empleo y las expectativas, Urpi, ¿cuál es esa sensación que se tiene? Porque acá se menciona que hay cierto temor, ¿no? Un 62% ha revelado que tiene miedo de perder su trabajo, ¿no? Mientras un 27% sigue siendo una cifra un poco menor a comparación de este 62%. ¿Esto se da en qué regiones del país, en el nivel socioeconómico, más mujeres que varones? ¿Cuál es la radiografía?
Sí, hay una tendencia interesante en todo este tema económico y es que las mujeres tienen mucho más temor que los hombres en Ajá. general y Ah, luego también las mujeres, digamos, son las que cuando preguntamos, o sea, todas las preguntas, ¿no? Mayor nivel de endeudamiento, son las que están generando menores ingresos ahora respecto a la pandemia. En realidad es la mujer la que viene experimentando una situación mucho más complicada. O sea, si lo vemos por regiones, aunque hay diferencias y como te decía, el interior está más complicado que Lima, aún así vemos que los resultados son bastante parejos, ¿no? Donde vemos que ya se rompe esa diferencia es cuando analizamos por género y es, como te decía, a nivel de mujeres, donde hay mayor preocupación en el hogar, hay mayor, o sea, 75% de mujeres wow. está endeudada versus 69% de hombres. Y lo mismo en temor de perder el empleo, 68% mujeres versus 57% de hombres. ¿Cuánto es el de varones en el temor? 57%. Wow, ahí hay una gran brecha. Urpi, ¿y tienen, por ejemplo, la cifra o el desagregado por edad? Sí lo tenemos por edad. Bueno, sobre todo la preocupación está en la población que viene a Joven. ser, digamos, no, viene a ser la población que está entre más o menos 35, 40 años hasta los 55, ¿no? Que es Ajá. aquellos hogares donde ya o hay hijos pequeños o hay hijos adolescentes, entonces claro, la carga por el pago de estudios, ¿no? O, Wow, digamos, todo ya. lo que implica tener hijos, ahí la preocupación por el tema económico es mayor que entre los más jóvenes o entre los Ajá. adultos mayores. Ahora, y esto, por ejemplo, quiero verlo también de manera regional. ¿Nos podrías, por favor, repetir esta fotografía o esta radiografía del temor de perder el trabajo en las regiones? De repente, ¿en qué región, en qué parte de nuestro país la incidencia es alta? Bueno, la incidencia más alta es en el oriente, 67%. Ajá. Como te decía, las diferencias no son tan grandes, ¿no? Mientras que en el oriente 67%, en Lima 65%, en el norte 61%, en el centro 61%, y en el Es sur es decir, donde en hay la todas las incidencia, regiones o en todas las zonas del país superan el 60%. excepto el sur, en el sur es 56%, es la región donde la incidencia es más baja. Es más baja. ¿Cuán necesario, y eso ya a medida de análisis, Urpi, estas cifras las has podido observar, estos picos altos, las has podido observar en los últimos, qué sé yo, 2, 3 años? ¿Se ha visto reflejada una cifra que supera el 60% en términos de temores de perder el trabajo? No, es bastante alto, ¿no? Como te decía, versus mediciones anteriores o años anteriores, vemos que hay un temor que, digamos, producto de un contexto que, digamos, de crisis política, de crisis económicas que se está Ajá, agravando y sí. que probablemente en el pasado la población se sentía mucho más tranquila o incluso veíamos que había quienes tenían temor a perder el empleo pero que creían que iban a encontrar rápidamente empleo. Ahora lo que vemos es lo contrario, ¿no? O sea, hay el temor, pero también la creencia de que encontrar un nuevo trabajo, Y un esa ha nuevo sido una emprendimiento, una nueva pregunta fuente de que, ingresos va a ser difícil. ajá, y esa ha sido una pregunta, digamos, en ese estudio de Datum, de la confianza de conseguir otro trabajo, si es que de repente pierden el que tienen ahora. No lo hemos realizado este mes, sino el mes pasado. Ajá, ¿y cuál ha sido el resultado? Como te decía, también es bastante alto, eso es también por encima del 60%, la Ajá. cantidad de gente que cree que le costará conseguir una nueva fuente de ingresos. Ajá. Urpi, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Urpi Torrado, gerenta general de Datum Internacional, estuvo con nosotros para analizar estos datos que nos ha brindado el último Gracias. estudio respecto, muchísimas gracias, respecto a la situación económica, las expectativas y el temor de los peruanos pero sobre todo las peruanas que tienen temor, señores, de perder su empleo. 78% versus un 57% de varones. La pandemia sigue teniendo, o las consecuencias que ha generado esta pandemia en materia económica sigue teniendo rostro femenino. Son jóvenes y las mujeres las que se han visto más golpeadas, más golpeados.